Más o menos aquí está lo mismo, solamente quiero que para que vean en diferentes gráficos que se puede uno, digamos, uno puede observar en diferentes gráficos, en diferentes textos, la secuencia es la misma. Fíjense cuál es el primer marcador que aparece, antígeno de superficie. Desapareció el antígeno de superficie y aparece el anticuerpo. ¿Qué cosa es esto? El antígeno E, que indica replicación. Desapareció el antígeno E y aparece el anticuerpo. Este es el anticore IgM, ¿ya? Que indica agudeza. Significa que yo digo, esto es una hepatitis B aguda cuando encuentro anticore IgM positivo, ¿ya? O sea, anticore IgM positivo es agudo, no hay nada que discutir. Y si yo encuentro IgG, hay dos posibilidades. O ya pasó, o estamos en presencia de una hepatitis B crónica. ¿Y con qué cosa defino hepatitis B crónica? Con antígeno de superficie positivo por más de 6 meses. No se olviden. Eso también es importante recordar. La hepatitis B tiene manifestaciones extrahepáticas, ¿ya? O sea, no siempre es la ictericia, no siempre es la coluria, no siempre es el dolor abdominal, etcétera, etcétera. Existen manifestaciones fuera del hígado que nos deben a nosotros hacer sospechar, ¿ya? Nos debe hacer nosotros sospechar de que estamos frente a una hepatitis B. Y como ven, hay manifestaciones cutáneas, reumatológicas, a nivel renal también, ¿ya? Incluso neurológicas, hematológicas, etcétera, ¿ya? De repente, de todo lo que estamos mostrando, lo que más debería hacerles sospechar es, por ejemplo, vamos a ir en orden, a nivel cutáneo, lo más común cuando se presenta manifestaciones extrahepáticas es el rash, ¿ya? O sea, esas lesiones que van a imitar a una urticaria. Personas que frecuentemente están enronchadas, les tienen ustedes que estudiar la presencia de hepatitis B. Puede ser esa la causa, ¿ya? Y aparte de hepatitis B, ¿qué otras cosas pedimos en una persona que se enroncha constantemente? Claro que si ha agarrado, digamos, un bloqueador solar que es alérgico, se ha colocado, o sea, hay antecedente de haberse colocado, expuesto y luego viene enronchado, no hay problema, ¿no? Será una dermatitis por contacto, probablemente. Pero una persona que sin motivo se está enronchando y se enroncha y otra vez, no digan, esta persona es alérgica y lo dejen ahí. Es posible que pueda tener también hepatitis B. Es una manifestación muy común, ¿ya? Extrahepática de la hepatitis B, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Otra manifestación común, viene a ser a nivel hematológico la trombopenia. O sea, disminución del nivel de plaquetas también de forma permanente. Todo lo demás está normal, sin embargo, hay trombocitopenia. Así, aislada. La serie blanca está bien, la serie roja está bien, sin embargo, las plaquetas no. Y eso nos debe de llamar la atención, ¿ya? Nos debe llamar la atención. Una persona que el reumatólogo le diagnostica de panarteritis nodosa, es abreviado como PAN. Ustedes están en la obligación de diagnosticar o de descartar hepatitis B. Hay una relación muy común ahí. Así como hay una relación entre HTLV1, por ejemplo, y linfoma cutáneo, así igualito, acá hay una relación. Ahora, aparte de hepatitis B, ¿qué otras cosas van a pedir? Aprovecharemos el cuadrito. Digamos, están frente a una persona que tiene rash y otra vez hace rash y a las semanas otra vez presenta urticaria y permanentemente se está enronchando. Una de las cosas es hepatitis B, otra cosa es hay que pedirle el ELISA para VIH. El VIH se manifiesta así también, ¿ya? Y otra es la sífilis. Hay que pedir también serología para sífilis, ¿ya? Esas tres cosas desde el punto de vista infeccioso. Habrá causas no infecciosas que ya no nos compete hablar, al menos en este capítulo, pero desde el punto de vista infeccioso se puede diagnosticar así. Y otro es, pues, que no es infeccioso, son los síndromes paraneoplásicos, ¿no? A veces se manifiesta como ronchas también. Miren, de las reumatológicas hay cosas muy inespecíficas como, ¿qué cosa es una artritis? Es dolor en una articulación, ¿no? Inflamación, perdón, ¿no? Y la artralgia viene a ser el dolor. Entonces eso no va a ser muy llamativo. Estoy seguro que aquí la mayoría tiene algún tipo de dolor en alguna articulación, ¿no? Entonces, no es algo tan llamativo. Sin embargo, la roncha sí, ¿ya? Lo que hay que acordarse en reumatología es la panarteritis nodosa. La panarteritis nodosa está relacionada, está vinculada con la hepatitis B. Puede producir alteraciones a nivel renal. Acá dice glomerulonefritis, pues se puede manifestar como un síndrome nefrótico. Ténganlo presente. ¿Cuáles son las otras causas infecciosas que pueden producir síndrome nefrótico? ¿Se acuerdan? La sífilis también es una de las causas que puede producir síndrome nefrótico. Otra,
La malaria por Plasmodium malariae también puede producir síndrome nefrótico. La brucela también puede producir síndrome nefrótico. Y obviamente la hepatitis, ¿ya? La TB también puede producir síndrome nefrótico, pero la TB ya como secuela cuando hace amiloidosis a nivel del tejido renal, ¿no? ¿Ya? Más o menos son las cosas así. Miren, aquí hay otras descripciones, pancreatitis, etcétera, pero no es común. Lo común, si queremos resumir, es la presencia de ronchas que no tienen explicación, la panarteritis nodosa y las plaquetas permanentemente bajas también. Nos debe llamar la atención. Aquí está lo que les comentaba. Lo normal, ¿qué cosa era? Que el antígeno de superficie debiera de desaparecer para dar paso al anticuerpo. Pero cuando este antígeno de superficie no desciende y se va de forma infinita, se pasa de los 6 meses, hepatitis B crónica, ¿ya? Esa es la hepatitis B crónica, la que permanentemente tiene el antígeno de superficie positivo. ¿Ya? Eso hay que acordarse. El anticore IgM está un tiempo nada más durante la fase aguda, después desaparece también. Por eso es que el marcador para decir esto es hepatitis B aguda es anticore IgM. Son cositas que hay que acordarse, ¿ya? Esta es la evolución. Resume claramente la evolución y vamos a ir dándonos cuenta. Miren, uno se infecta con hepatitis B, hay dos posibilidades. Que estar en la mayoría de los casos que hacen hepatitis subclínica, o sea, cuidado, hepatitis B no es sinónimo de hacer ictericia, de hacer coluria, de tener vómitos, de hacer fiebre y todo lo demás. La gran mayoría de los casos, 3 de cada 4, que son la mayoría, 75% como dice aquí, van a ser hepatitis subclínica. O sea, quizá ni se den cuenta que han hecho hepatitis. ¿Ya? Ténganlo presente. Y de ese grupo que hace subclínica, fíjense, la gran mayoría, 90%, si quieren, 90% del 75%, ¿no? Van a la curación espontánea. ¿Ya? Solamente el 10% de este grupo hace infección crónica. Solamente el 10% de este grupo. Ahora, ¿qué pasa si no estamos frente a una hepatitis subclínica, sino más bien hace el cuadro que nosotros conocemos? O sea, el paciente viene con fiebre, con ictericia, con vómitos, con astenia, con coluria, con hipocolia, con todo lo que conocemos, ¿ya? Nosotros debemos sobreentender que ese paciente está en el 25% nada más de todos aquellos que se infectan y por lo tanto está haciendo ese cuadro. Y fíjense, aquí es más todavía. De estos que hacen la hepatitis aguda, el 99% se cura solo, espontáneamente. Entonces, de hoy para adelante, cuando ustedes vean un paciente que tiene un cuadro florido, está postrado, le tienen que decir casi seguro que usted no va a hacer hepatitis crónica. Es lo más probable. ¿Quiénes hacen hepatitis crónica? Pero aún así en poco porcentaje, aquellos que hacen infección subclínica. En palabras simples, aquellos que ustedes le toman un examen por otro motivo y encuentran un antígeno de superficie. Y él les dice, pero yo nunca he estado amarillo. Hizo una infección subclínica que él mismo no se dio cuenta y es portador de antígeno de superficie. Por lo tanto, esa persona puede hacer infección crónica. Pero esos que hacen cuadro florido, lo más probable es que se recuperen, ¿ya? Lo más probable. Y de la hepatitis aguda, felizmente, un pequeño porcentaje nada más pueden fallecer, ¿ya? Por causa de la misma hepatitis o porque puede haber algún factor concomitante, como vamos a ver. Ya, de esto que está aquí, no quiero que estén recordando mecanismos de acción ni grupos exclusivos de cada fármaco, solo quiero que se acuerden algunos nombres. ¿Por qué? Si antes era un poquito incierto y de repente teníamos que de alguna manera grabar todos los nombres, ahora la cosa está clara. Ya ingresó, así como existe tratamiento antirretroviral gratuito en el Perú para los pacientes con VIH, hoy en día ya tenemos tratamiento para la hepatitis B crónica. Ya ingresó, el ministerio ya lo aprobó y hay una norma técnica. Por lo tanto, ya nosotros ya sabemos qué fármacos más o menos contemplan la norma técnica. Y si les van a preguntar probablemente por esos fármacos. ¿Ya? Y esos fármacos son los que están acá. De alguna manera coinciden con las que están acá. ¿Ya? La lamivudina, que como ustedes saben también es un antirretroviral para el VIH, ¿ya? Que está dentro del grupo de los inhibidores de transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos, ¿ya? El entecavir, que también al final viene a ser un antirretroviral, ¿ya? Y el tenofovir, ¿ya? El tenofovir, el único nucleótido dentro de ese grupo de inhibidores de transcriptasa reversa. Esos tres, con los nombres nada más, suficientes si se acuerdan, ¿ya? Suficiente. Hay otros también, obvio, ya, pero no están incluidos en la norma técnica y al no estar incluidos seguramente no les van a preguntar. Ahora está mucho más claro.
Antes no había una guía de tratamiento nacional, entonces había que un poquito empaparse de todo. Pero es claro, esto es lo que les van a preguntar. Lamivudina, entecavir, tenofovir. Hoy en día, de los tres, ¿cuál preferiríamos? Entecavir, por ejemplo, ¿ya? Y no muy lejos está tenofovir también. La mibudina es quizá a la que más resistencia ya se ha hecho, justamente por el uso ya prolongado por algunos años. ¿Ya? Son los fármacos que hay que acordarse, ¿ya? Hay que acordarse. Y acordarse que estos fármacos también sirven para el tratamiento del VIH. ¿Por qué estamos hablando de la hepatitis delta? Porque dentro del virus B es importante recordar al virus delta. Justamente les decía, puede provocar una sobreinfección o una coinfección y justamente hay que determinar la forma como nosotros vamos a reconocer. ¿Ya? Es un deltavirus, es un virus RNA, acuérdense, todos son RNA excepto el virus de la hepatitis B. Para la transmisión, miren esto, requiere de portadores de hepatitis B. O sea, la hepatitis delta no ataca sino exclusivamente a los que tienen antígeno de superficie positivo. ¿Ya? Persona que no tiene antígeno de superficie positivo nunca va a ser hepatitis delta. Y hay dos formas, una que dice coinfección y la otra es la superinfección. Por el nombre, ustedes podrían darse cuenta más o menos a qué cosa se refiere. Por el nombre nada más. ¿Qué cosa le suena coinfección? Que los dos han entrado juntos, ¿no es cierto? Más o menos algo así, si hablamos criollamente. Coinfección, los dos a la vez. Y superinfección será pues que uno se ha agregado sobre otro que ya había más antes. Y ese es más o menos, ese es el concepto que deben de tener. Vamos a verlo en el gráfico, se va a notar. En todo caso, yo les adelanto, si les preguntan, les van a preguntar de la superinfección. No les van a preguntar de la coinfección. ¿Ya? De la superinfección les van a preguntar. ¿Cuál de las dos es más peligrosa? Por su nombre, a ver, coinfección, superinfección. ¿Cuál sería más peligrosa? La superinfección. ¿Ya? La que puede producir fallo hepático fulminante y fallecimiento del paciente es la superinfección. Amplifica el daño producido por la hepatitis B. ¿Ya? La clínica, otra vez repetimos lo mismo, muy parecido, similar a la hepatitis A, a la hepatitis B y a la hepatitis C. ¿Ya? Ya hemos dicho que desde el punto de vista clínico no hay casi forma de diferenciar, es casi lo mismo. No existe vacuna protectora para el virus delta, no tiende a la cronicidad tampoco, ¿ya? Y sí se ha descrito en grupos poblacionales de riesgo, adictos a drogas por vía parenteral, ¿qué más? Hemodiálisis, VIH, personas que se practican tatuajes, etcétera, etcétera. En ese grupo de riesgo está presente o puede estar presente la hepatitis delta. Entonces, le aconsejarían hacerse tatuajes a una persona que ya tiene hepatitis B crónica, por ejemplo. Tendríamos que informarle, ten cuidado, cuidado que adquieras un virus delta y al final termines mal. Entonces miren más o menos el concepto que hemos comentado. Ya, esto nos va a ayudar. Esta barra que representa antígeno de superficie, ¿ya? Antígeno de superficie. Y este virus delta significará que se ha presentado conjuntamente con el virus B, ¿no? Aquí está el virus B, miren, tienen el mismo punto de partida, ¿se entiende? ¿Ya? Aquí está, el mismo punto de partida del virus B y del virus delta. Este tipo de coinfección no implica mayor riesgo. Sin embargo, la superinfección sí. Para eso tiene que haber antígeno de superficie desde más antes y no partir juntos, sino más bien cuando ya está el antígeno de superficie un tiempo, ahí se agrega ¿qué cosa? El virus delta. ¿Cómo se llama esto? Superinfección. Fíjense, es diferente. Aquí es coinfección, ambos al mismo tiempo. Acá no. El último en ingresar es el virus delta. Busca a personas que tienen antígeno de superficie positivo, previo. Esto se llama superinfección y esto sí puede producir una falla hepática fulminante. ¿Ya? Y si les van a preguntar en el examen, lo más probable es que les pregunten por la superinfección. Existen marcadores para el diagnóstico de las hepatitis, por supuesto. Ya hemos hablado de la hepatitis A, no hay mayor problema. Existe solamente el IgM y el IgG. IgM para hacer el diagnóstico de la fase aguda y cuando ya pasó, ya se curó, ya todo está normal, lo que queda es el IgG, ¿no? Infección antigua. ¿Ya? Crónica no, porque no existe hepatitis A crónica.
En el caso del virus B tenemos más marcadores y acuérdense que cada antígeno tiene su anticuerpo. Si existe antígeno de superficie, habrá un anticuerpo contra antígeno de superficie, que es lo mismo decir antiantígeno de superficie. Para el antígeno E, que nos indica replicación, contagiosidad, virulencia, existe su anticuerpo, que sería el anti-E, ¿no es cierto? Y esto es importante recordar, este anticuerpo no tiene antígeno, solamente es anticuerpo, el anticore, ¿ya? El anticore puede ser anticore total, puede ser anticore IgM o puede ser anticore IgG, con la misma definición que cuando hablábamos del virus A. ¿Qué significará anticore IgM? Agudo. ¿Qué significará anticore IgG? Pasado. O crónico tal vez, porque la hepatitis B sí hace cronicidad. ¿Y qué cosa es el anticore total? Cuando dosan cualquiera de los dos y lo reportan como positivo. O sea, no lo diferencian, ¿ya? No lo diferencian. Ese es el anticore total. Por lo tanto, el anticore total no nos sirve. No nos sirve de mucho, al menos. Para el caso de la hepatitis C, como en la hepatitis A, solamente IgM, IgG. Fácil. Para la hepatitis delta, igualito, IgM, IgG, y para el virus E, lo mismo. O sea, donde tienen que recordar los marcadores es para el caso de la hepatitis B. Justamente aquí está, ya, este antígeno de superficie, ¿no? El primero en positivizarse. Cuando se negativiza, máximo a los 6 meses debería aparecer el anticuerpo, que es el segundo que está ahí. Ya hemos dicho el antígeno épsilon o antígeno E, ¿no? ¿Qué cosa nos indica eso? Replicación, virulencia, contagiosidad, infecciosidad, si quieren, ¿ya? Y cuando ya se ha negativizado, significa todo lo contrario, ya no es contagioso de repente en mucha magnitud, ¿no? Ya no es tan virulento, ¿no? Y cuando se negativiza, debe de aparecer el anticuerpo. Y el anticore, ya hemos comentado, el anticore IgM es agudo y el anticore IgG es pasado o si quieren crónico, dependiendo de la circunstancia. Empecemos a responder preguntas que habitualmente vienen en el examen. No es nada complicado, ¿ya? No es nada complicado. Por eso a veces vale repetir y repetir lo mismo según vamos hablando de las láminas, porque la pregunta es repetitiva también. Dice el primer marcador en positivizarse luego de una infección por el virus de la hepatitis B. ¿Cuál es? Demasiado fácil, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál van a marcar? La D, ¿no es cierto? El antígeno de superficie también se llama antígeno australiano. Cuidado, ¿ya? Antígeno australiano o antígeno de superficie, es lo mismo. Si no recuerdan eso, desperdician una pregunta regalada. No se olviden, antígeno de superficie, ahí está demostrado, es lo primero que se positiviza, llamado también antígeno australiano. A ver, ¿qué plantearía usted en un paciente varón de 23 años de edad totalmente asintomático? Ya, o sea, no tiene absolutamente ningún síntoma. Quien cuenta con la siguiente serología para el virus de la hepatitis B. A ver, analicemos. Dice antígeno de superficie negativo. ¿Qué significará, doctores? Solamente antígeno de superficie negativo. Que nunca ha tenido la enfermedad es una posibilidad. Y la otra es que haya tenido y ya se haya curado. Porque a los 6 meses se va a negativizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? O sea, ese antígeno de superficie negativo me implica dos cosas. O nunca tuvo la enfermedad, o si la tuvo ya fue, ¿no? Siguiente, a ver. Anticore total negativo, dice. ¿Qué significa? ¿Qué significa anticore total negativo? Ustedes saben que el anticore total, ¿qué cosa es? Son dos cosas. IgG más IgM. Si es anticore total negativo, yo digo, no tiene ni IgM ni tiene IgG. Si no tiene IgM, no es agudo. Y si no tiene IgG, nunca tuvo. ¿Sí? Sin embargo, tiene antiantígeno de superficie positivo. ¿Qué ha podido pasar para que tenga antiantígeno de superficie positivo? El antiantígeno de superficie se hace positivo en dos circunstancias. Cuando tienes la hepatitis y se curó, por lo tanto aparece el anticuerpo, o la otra es cuando estás inmunizado. Te vacunas, ¿ya? ¿Y por qué no generas anticore? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no generas anticore con la vacunación?
Porque la vacuna solamente tiene antígeno de superficie, no tiene material genético adentro. Entonces no hay respuesta contra el material genético. Solamente es contra el antígeno de superficie. Ya, incluso habíamos dicho con qué cosa medimos la eficacia de la vacuna. Con el anticuerpo contra antígeno de superficie, mayor de 10 unidades. O sea, por lo tanto, esta serología pertenece a quién? A un post vacunado, así es. Y esto, por si acaso, eternamente preguntan, ¿eh? De una u otra manera. Acuérdense, la vacuna contiene ¿qué cosa? Antígeno de superficie, por lo tanto va a generar anticuerpo contra antígeno de superficie, que es lo mismo que genera la enfermedad. La diferencia es que no va a ser necesario que te enfermes. Se administra por vía intramuscular. ¿Cuántas dosis? 3 dosis, ¿ya? 3 dosis, conteniendo antígeno de superficie. Y estas 3 dosis, el esquema más usado es la vacuna al mes y al sexto mes, ¿ya? Lo más usado. ¿Puede variar? Sí puede variar, hay otros esquemas también. Y aquí está hablando solamente de vacuna. Esto es lo que sucede con la vacuna, por eso es que solo encuentras anticuerpo contra antígeno de superficie, que es lo que está de morado. ¿Ya? Lo que está de azul es el antígeno de superficie. Colocas la vacuna, que es antígeno de superficie, esto debe de desaparecer, ¿no es cierto?, en el tiempo, y generar ¿qué cosa? El anticuerpo. ¿Por qué no apareció anticore? Porque es solamente antígeno de superficie, no tiene material genético adentro, entonces no hay respuesta contra lo que no hay, por lo tanto no hay anticore, ¿ya? Eso es en el vacunado, hay que tenerlo presente. A ver, ¿en cuál de estos casos no está indicado vacunar contra la hepatitis B? No hemos hablado de indicaciones, ¿ya? Pero vamos a razonar la pregunta, ¿ya? Vamos a razonar. Será pues toda aquella persona que tenga riesgo de infectarse, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. ¿Y en los que ya tuvieron hepatitis B funciona de algo? ¿Serviría de algo la vacuna? Ya no, ¿no es cierto? Claro, el que ya tuvo, pues ya tiene anticuerpos. Por eso les digo, la vacuna genera lo mismo que podría generar la infección, con la diferencia de que no te enfermas, ¿ya? Solamente generas anticuerpos. A ver, vamos a ver. Dice pareja de un individuo portador del antígeno de superficie. Si es portador de antígeno de superficie, que es lo mismo decir antígeno de superficie positivo, ¿tiene hepatitis o no tiene? Ya hemos dicho que sí. Basta que tenga antígeno de superficie, tiene hepatitis. Y si dice pareja de un individuo, está haciendo referencia, por ser pareja, tienen actividad sexual, ¿ya? Y se puede transmitir por vía sexual. Por lo tanto, una persona que es pareja de alguien que tiene antígeno de superficie debería de vacunarse, ¿ya? Debería de vacunarse. Acá dice varón HSH, o sea, hombre que tiene sexo con hombres, ¿no es cierto? Varón HSH con anticore negativo, ¿ya? ¿Qué significa anticore negativo? Que tuvo o que nunca tuvo la enfermedad. Si el anticore es negativo. ¿Que tuvo o que no tuvo? Que nunca tuvo la enfermedad. Por lo tanto, si nunca tuvo la enfermedad, se podría vacunar, ¿ya? ¿Y por qué colocan aquí varón HSH? ¿Ya? Porque por la actividad sexual que practican, ya hemos dicho, son personas de riesgo para adquirir VIH, ¿no? Y obviamente, junto con el VIH, alguna otra ITS también. Y como la hepatitis B se transmite también por esta vía, es necesario vacunar, se tiene que vacunar. Acá dice adolescente con anticore positivo. ¿Qué dicen? ¿Se debería vacunar? Si tiene anticore positivo, ¿qué significa? Que ya tuvo la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, ¿se debería vacunar o no? No se debería vacunar. ¿Sería esa la respuesta o no? ¿Deberían seguir leyendo en el examen las otras dos alternativas? La respuesta es no. Si están seguros de algo, marcan la respuesta y pasan a la siguiente. Sin embargo, como estamos en clase y vuelvo a repetir, vamos a ver. Miren, ¿qué cosa dice la D? Enfermera con serología negativa para hepatitis B. O sea, descartamos de que tenga hepatitis B, ¿no? Que ha sufrido un pinchazo accidental con material contaminado de un caso de hepatitis B. O sea, es un accidente laboral, cosa que siempre se da, ¿ya? Si la enfermera estuviera vacunada, no habría problema, pero dice que no tiene vacunas. O, perdón dicho, no tiene serología negativa, perdón. ¿Qué significa serología negativa? Que todo es negativo. Y si tiene, por ejemplo, el anticore negativo, significa que no ha tenido hepatitis B. No tiene anticuerpo contra antígeno de superficie porque dice serología negativa, por lo tanto tampoco está vacunada. ¿Se debe vacunar? La respuesta es sí, se debe vacunar, ¿ya? Alguien me dirá, se debe vacunar
solamente por lo que ha sufrido el accidente, no. De forma general se debe vacunar. Ahora, ¿cómo se maneja el accidente laboral? Si yo administro la vacuna, ¿de inmediato genera anticuerpos? La respuesta es no, demora. ¿Ya? Por eso es que se coloca incluso 3 dosis. Entonces, si yo tengo el riesgo de haberme infectado con la aguja contaminada, ¿la sola vacuna me protegerá? Tampoco. Por eso es que está indicado, aparte de la vacuna, colocar ¿qué cosa? La inmunoglobulina. ¿Qué cosa es la inmunoglobulina? Anticuerpos ya formados. ¿Cómo se llama ese tipo de inmunización? Cuando tú eres tan vago que ya no generas tus anticuerpos y no te lo regalan. ¿Inmunidad activa o pasiva? Pasiva, porque no has hecho nada, te han regalado los anticuerpos. Eso es inmunidad pasiva. Inmunidad activa es cuando tú generas tus anticuerpos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a practicar un poquito eso. La vacuna, ¿qué tipo de inmunidad genera? No se desesperen en responder, piensen bien. La vacuna contra la hepatitis B, por ejemplo, ¿ya? ¿Activa o pasiva? ¿Qué dicen? La pregunta es, ¿quién genera los anticuerpos? ¿La misma persona o no? Después de la vacuna. Esta es una inmunización activa, no es pasiva. Y si le coloco inmunoglobulina, eso sí es una inmunización pasiva. Otro ejemplo, mamá que ha tenido hepatitis B hace tiempo, ya se recuperó, pero tiene anticuerpos. Se embaraza y por vía transplacentaria le pasa anticuerpos de tipo IgG a el recién nacido, y el recién nacido nace con anticuerpos, que él no lo ha formado, obviamente, le han regalado. La mamá se lo regaló. ¿Qué tipo de inmunidad es? Pasiva. Claro, porque no ha generado el recién nacido sus anticuerpos, ¿no? Es pasiva, ¿ya? Pero no es lo mismo a que le pongan inmunoglobulina. Por lo tanto, hay otros términos, pasiva natural y pasiva artificial, ¿no? Pasiva natural sería ese ejemplo que decimos de la mamá al hijo, y pasiva artificial sería que le administres inmunoglobulina. ¿Y cuándo sería activa natural y activa artificial? Activa natural sería pues que me enferme con la hepatitis y genere mis anticuerpos de forma natural, ¿ya? Y activa artificial sería mediante la vacuna. Y aunque no me crean, eso preguntan en el examen. Creo que en el último examen ha venido una pregunta así, clarita. ¿Ya? Solamente tienen que recordar nomás. Entonces vamos a retornar a esto. Entonces lo que les decía, tratando de sacarle provecho a la pregunta, era que la persona debería recibir la vacuna y también la inmunoglobulina. ¿Tenemos inmunoglobulina en el Perú? Ese es el gran problema. No tenemos. No es que esté caro para comprar, no tenemos. Nos limitamos a qué cosa, a colocar la vacuna. Entonces, moraleja, ¿qué deben hacer? Todos, sin excepción, vacúnense, por favor. ¿Ya? Y los que ya están vacunados, dósense anticuerpos si realmente están protegidos o no. Porque un pinchazo con material contaminado de hepatitis B sí es casi un gol seguro, ¿eh? No es como en el caso del VIH, que casi es teórico nada más. El siguiente, ¿qué decía? Varón con insuficiencia renal en quien se prevé en breve iniciar sesiones de hemodiálisis. La hemodiálisis es un factor de riesgo para hepatitis. Más hepatitis C que hepatitis B, pero igual hepatitis B está ahí en riesgo, entonces también debería recibir vacuna. ¿Los pacientes con VIH deberían recibir vacunación o no? ¿Qué dicen? Claro que sí. Deberían recibir vacunación también. ¿Con cuánto de CD4? Eso también es importante. Cada vez es tan común el VIH que probablemente les pregunten cada vez más también. Se dice que el punto de corte debe ser de 200 por lo menos CD4 para arriba. ¿Y saben por qué o no? ¿Será porque la vacuna le va a hacer daño si se pone con menos CD4? No. Lo que pasa es que su inmunidad está tan deprimida con menos CD4 que así le vacunes no va a generar nada. Necesitas algo de inmunidad para que pueda generar anticuerpos, ¿ya? La cosa va así. Muy bien, no nos detengamos, continuamos. Dice cuál de estas variables es la más importante para predecir la supervivencia del fallo hepático fulminante. ¿Qué cosa tenían que monitorear? ¿Se acuerdan o no? Nivel de bilirrubina, edad de paciente, actividad de protrombina, etiología de fallo hepático fulminante, la aparición de encefalopatía. ¿Qué cosa tenían que monitorear? Así es, actividad de protrombina. Si el tiempo de protrombina se viene alargando, cuidadito, ese paciente tiene mal pronóstico. ¿Ya? Tiene mal pronóstico. Eso ya lo hemos comentado.
¿no? Siguiente. Señale cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación al virus de la hepatitis B. A ver, vamos a ver. Correcta, dice. ¿Hay todas las anteriores? No. Por lo tanto, habrá una sola respuesta. Vamos a ver. La positividad, dice, de anticuerpos antiantígeno de superficie indica inmunización frente al virus de la hepatitis B. ¿Qué opinan? Si yo encuentro antiantígeno de superficie, ¿significará que estoy protegido o no? Claro que sí. ¿Es la correcta entonces? Ya, pues. Y marcan la alternativa. Sin embargo, vamos a revisar las anteriores. Dice, la presencia de antígeno de superficie es diagnóstica de hepatitis B aguda. ¿Qué opinan? ¿Qué necesito para decir esto es agudo? Anticore IgM, ya les he dicho, doctores. Anticore IgM. ¿Ya? Está bien, se necesita el antígeno de superficie, sí, pero solo no me dice nada. ¿Por qué no me dice nada? Porque en las hepatitis B crónicas también hay antígeno de superficie. Por lo tanto, la presencia de antígeno de superficie es diagnóstica de hepatitis, hasta ahí está bien, pero no aguda. ¿Ya? Yo encuentro antígeno de superficie positivo y digo, esto es hepatitis, pero no sé si es aguda o crónica. Para que sea aguda, anticore IgM positivo. Para que sea crónica, ese antígeno de superficie por más de 6 meses. La presencia simultánea de anticore IgM y antígeno de superficie es diagnóstica de portador sano, dice, del virus de la hepatitis B. ¿Es diagnóstico de qué más bien? De hepatitis aguda, doctores. Así es. La aparición de antígeno E indica elevada infectividad. ¿Qué opinan? ¿Cuándo hay elevada infectividad? Cuando el antígeno está presente. Cuando está el anti, ya no, al contrario, más bien ya desapareció y ya no es tan infectivo. Y el otro dice, los sujetos con anticore positivo deben de vacunarse frente a la hepatitis B. ¿Está bien eso? El que tiene anticore ya tuvo la enfermedad, no tiene que vacunarse. Pero fíjense, y vuelvo a que ustedes más o menos recapaciten, fíjense cuánto tiempo más ustedes van a invertir viendo alternativa por alternativa y cuánto incluso pueden equivocarse y hasta dudar de su primera respuesta si es que no siguen ese consejo. En el examen, si encuentran una pregunta 100% correcta para ustedes, esa es y se acabó, ya no duden con la demás. Les va a hacer equivocar. Hay una forma de practicar eso, ya va a haber momento. Van a dar un examen de 400 preguntas y todas así para marcar rápido, pero con buen ojo. Y el que se dedique a leer no va a llegar ni a 100, van a ver. Ya, eso es importante también. Porque al final es el resultado, ¿no? Es como en el fútbol, cuando les dicen, lastimosamente pues se gana por goles y punto. Que juegue bonito, juega bien, eso no importa. Son goles. Ya, igualito es acá. Son preguntas bien contestadas, lo demás no importa. ¿Qué diagnóstico plantearía usted ante un paciente portador sano de antígeno de superficie? Ajá, acá sí. ¿Qué cosa significará portador sano de antígeno de superficie? Que tiene el antígeno de superficie positivo, pero no tiene ningún otro problema, ¿no es cierto? De salud. ¿Estamos de acuerdo? Ya. En quien se instala un cuadro clínico de ictericia leve, o sea, ya tenía el antígeno de superficie, ¿estamos de acuerdo? Y se instala un cuadro de ictericia leve con astenia y en la analítica presenta lo siguiente, ahora vamos a ver. Dice antígeno de superficie positivo, no es novedad, ya nos ha dicho a la entrada nomás que era portador de antígeno de superficie. ¿Ya? Antígeno de superficie negativo, tampoco es novedad, fíjense cómo les distraen. Porque si tiene antígeno de superficie positivo, no tiene por qué tener pues positivo el anticuerpo. ¿Ya? O sea, todo esto no nos han dicho absolutamente nada. Seguimos con que es un portador de antígeno de superficie. Anticore IgM negativo, eso sí le sirve. ¿Es aguda? No es aguda. ¿Estamos de acuerdo? Antidelta IgM positivo. ¿Qué significa? Que se ha agregado recientemente, por eso tiene IgM, ¿qué cosa? Un virus delta en alguien que tiene IgM negativo para B, o sea, que ya tenía más antes el virus de la hepatitis B. ¿Cómo se llama eso cuando se agrega? Superinfección, así es. ¿Cuál sería la alternativa? O sea, esa es la forma. Si ustedes tienen el concepto, lo van a responder sin ningún problema. Y aunque no crean ese concepto, lo van a usar en la práctica diaria también. Porque eso de memorizar y hacer cuadritos no vale mucho. Se pueden confundir. Vamos a la siguiente. Mujer de 29 años
VIH positiva, adicta a la heroína por vía intravenosa, presenta astenia intensa de 2 semanas de evolución, ¿ya? 2 semanas de evolución. Se le objetivan unas transaminasas con valores 6 veces superiores al límite alto de normalidad, o sea, transaminasas elevadas tiene. ¿Ya? Y tiene obviamente esta serología. Vamos a buscar el diagnóstico, ¿ya? ¿Podría la pregunta haber empezado aquí o no? ¿Sí? Podría haber preguntado la pregunta desde acá. O sea, todo esto de aquí, bueno, es un complemento. Vamos a ver. Antígeno de superficie positivo, ¿tiene hepatitis o no tiene? Sí tiene. Tiene hepatitis B. No sabemos si es aguda o es crónica, pero tiene hepatitis B. Vamos a seguir. Anticore IgM negativo. No es aguda. ¿Sí? ¿Y por lógica qué sería? Si tiene hepatitis B y no es aguda, ¿qué cosa será? ¿Hepatitis B crónica o no? Ya, perfecto. Tiene antidelta IgM positivo. ¿No es un cuadro parecido al anterior? ¿Cuál es el diagnóstico? Dice hepatitis D crónica. ¿Existe eso? No existe, ¿no es cierto? No existe hepatitis D crónica. Hepatitis B aguda no es porque tiene anticore IgM negativo. ¿Coinfección será? No. Portador de, dice, virus de la hepatitis B y C, no sé para qué mete a la C, ni siquiera está acá. Y el otro dice sobreinfección, que es lo mismo decir superinfección, ¿no? Del virus delta en un portador de antígeno de superficie. Esa es la alternativa. ¿Se entiende? Ya. Hay que tener cierto cuidado nada más. Interpretar lo que nos quiere decir y utilizar lo que debemos utilizar, porque miren, nos dan cosas que no nos sirven de mucho. Y esto sucede en la práctica diaria. Cuando pides a toditos hemograma, transaminasas, fosfatas alcalina y al final te amontonas de exámenes y quieres correlacionar todo. Pidan lo que es necesario para definir el diagnóstico nomás, si no se van a equivocar. Por ahí encuentran un valor alterado y les puede desviar. Sí, doctor, dígame. Serológicamente tendría que ser, bueno, con infección fácil, sería el IgM aquí, digamos, anticore, para la B positivo también. Entonces, agudo, agudo, lo más probable es que sea con infección. ¿Ya? Superinfección es en el contexto de un paciente que tiene antígeno de superficie ya por mucho tiempo, crónico. Pero no les van a preguntar, les vuelvo a decir, ¿ah? Porque para empezar no tiene trascendencia la coinfección. No les van a preguntar. Ya es un dato teórico. Pero la superinfección sí. Es más, siempre las recomendaciones no están de más. Si tuvieran un caso parecido en el examen y no está claro, juéguenselas por superinfección, que eso es lo que le están preguntando. No les van a preguntar el otro.